Hola, todo es diseño. La didáctica del diseño no solo se trata de transmitir conocimientos técnicos, sino también de fomentar la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. En este video te presentamos una charla con Luis Antonio Rivera Díaz, especialista en este tema, quien nos adentra a profundidad en la importancia de una buena implementación de métodos y estrategias para la enseñanza del diseño. Vamos a escucharlo. Primero que nada, pues agradecerle mucho el tiempo, maestro Antonio Rivera, por darnos este espacio para compartir sobre su experiencia y su conocimiento en este tema de la didáctica en el diseño. Y pues primero que nada me gustaría preguntarle qué papel juega la didáctica en la enseñanza del diseño gráfico. La didáctica sería la parte de la pedagogía que estudia cómo se enseña y cómo se aprende. Entonces, toda enseñanza superior debe desarrollar una didáctica. Ahora, en el caso del diseño, tiene una tradición didáctica ya de largo tiempo, ¿no? Es decir, que el diseño generó su propia forma de transmisión, concretamente a partir del modelo de los talleres, ¿no? Del Bauhaus, por ejemplo, que tiene como también raíces en las artes y oficios, ¿no? Es decir, hay antecedentes sobre la enseñanza basada en problemas del siglo XVI, XVII, de la enseñanza de la arquitectura en Europa. Digamos, hay como un modelo educativo que fue creando el diseño a partir de su propia tradición y que eso sería, pues, lo que podríamos llamar lo que distingue la didáctica del diseño de la de otras disciplinas. Quizás una analogía con otra profesión sería la analogía del diseño con la clínica médica, ¿no? Es decir, la materia de clínica, ¿no? Donde el muchacho empieza a desarrollar sus habilidades de diagnóstico, tratamiento, intervención, pues es analogable con el taller de diseño. Entonces creo que en la primera pregunta que haces, pues hay una cuestión muy importante, es decir, lo que identifica a la enseñanza del diseño de otros modelos educativos es la presencia del taller como un espacio donde se empieza a diseñar, pero que además sirve como integrador del resto de las acciones educativas del plan de estudios, ¿verdad? Más o menos así lo concibo. Sí, esta parte, como comenta, del taller, de la práctica, ¿verdad? De llevar, todos esos conceptos, ¿no? Hacia una solución. Y entonces, ¿cómo es que se puede equilibrar? Bueno, lo trabajamos, pero desde su perspectiva, ¿cómo se equilibra la enseñanza de la teoría y la práctica en las clases de diseño? Bueno, es que el problema que yo he detectado es que el taller de diseño, a diferencia de la clínica médica, deja la formación teórica a otras materias. Es decir, yo lo que creo es que habría que borrar la separación o dicotomía entre la práctica y la teoría. Entonces, en el taller se va a hacer, ¿no? Y la responsabilidad de transmitir los contenidos teóricos se les deja a otras materias. Eso creo que empobrece la riqueza didáctica de un modelo de aprendizaje basado en problemas o de un modelo de aprendizaje basado en el taller, porque en realidad el taller sería, es decir, el problema que se soluciona en el taller sería el disparador del aprendizaje de conceptos que tendrían que irse adquiriendo por el estudiante en la medida que va resolviendo el problema. Es decir, que la separación teoría y práctica ha afectado mucho la didáctica de los diseños, ¿no? Porque finalmente el maestro de teoría generalmente no tiene un perfil de diseñador y pues generalmente da la teoría que resulta interesante, pero nada más para un nivel analítico, ¿no? Por ejemplo, te dan la materia, te digo porque yo he sido maestro de eso,
pues dicen, tú das semiótica, ¿no? Entonces tú abordas a los conceptos, a algunos autores de semiótica, ¿no? Pero claro que le sirve al alumno, pero más como una herramienta teórica de análisis de la realidad y de análisis del diseño, pero no está conectado con el quehacer del diseño. Es decir, los conceptos tendrían que ayudarle a encontrar problemas de diseño en la sociedad, a resolver esos problemas y a argumentar correctamente sus decisiones, ¿no? Sí, no, como no separarlo del todo, ¿verdad? Sino que debería estar conectado y trabajarlo también en la práctica, ¿no? Esa parte de la teoría y en la teoría algo de práctica para que haya esa unión, ¿no? No separarlo. Sí, digamos, en contraste, ¿no? El muchacho de medicina se la tiene que pasar leyendo, ¿no? De anatomía, digamos, de pues, todos los conceptos que le ayudan a hacer la clínica, ¿no? Eh, y es una disciplina también práctica, como decían los griegos, también es una tecné. O Exacto. sea, los médicos no son teóricos, pues, son gente que entra a la práctica rápidamente, pero como está escindido en la enseñanza del diseño una cosa de la otra, no acaba por integrarse, ¿no? Entonces es como algo que tendría que resolverse y creo que desde la pregunta inicial está el problema pedagógico. Mientras no se integre eso, la, digamos, la educación del diseñador, en lo que yo llevo metido en ella, ha cambiado, pero en el fondo no ha cambiado de manera significativa, precisamente porque no ha cambiado el taller de diseño. Y luego también viene esta parte de la creatividad, ¿no? De integrarlo con la teoría, la práctica y demás. Y bueno, ahí yo le preguntaría qué estrategias se podrían también utilizar para fomentar la creatividad en los estudiantes, mientras también se mantienen los objetivos académicos y se mantiene esta parte pues del proceso, ¿no? Del diseño, la teoría y demás. Pues es que quisiera hacer una pequeña digresión. El concepto de creatividad, ¿no? Que influyó mucho al diseño y a su enseñanza contemporánea, proviene a la vez de la noción de genio, que es una noción del romanticismo, ¿no? Para esa noción, que cuando aparece en Occidente, en el siglo XVIII, siglo XIX, aparece como una reacción contra el racionalismo, ¿no? Pues como que es el artista romántico, ¿no? Uno emblemático Beethoven, otro Goethe, ¿no? Digamos, son creadores que dicen que pueden crear por su genialidad, ¿no? Entonces aparece, digamos, un lugar común que es ese creativo que puede resolver problemas, que puede hacer producciones artísticas, eh, gracias a su genialidad y que muchas veces no puede explicar por qué hizo lo que hizo, ¿no? Yo recuerdo que digamos, digamos, los propios eh, poetas de esa época también hablaban de que no sabían cómo habían creado el verso, ¿no? Eso, digamos, aparece históricamente hacia el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Pero antes pues un músico como Bach, por ejemplo, no era considerado un genio, era un trabajador de la corte que sabía hacer música, ¿no? Bueno, entonces, ese enfoque de la creatividad es el que pasa al diseño, ¿no? Y creo que provoca que muchas veces el propio diseñador, influido por esta lógica, diseña y no sabe explicar lo que hizo porque se asume que ese proceso creativo es inexplicable. Recuerdo mucho cuando empezaba yo a meterme a libros que escribían diseñadores, que Joan Costa ponía en el proceso de diseño un esquema como tomado a la vez del esquema de la comunicación. El libro se llamaba Diseño de la Comunicación Visual, me parece. Y a la hora que pasaba de la información al acto creativo aparecía una imagen en negro, ¿no? Y con un rayo de luz, ¿no? O un foco, ¿no? Que era la parte donde llegaba la iluminación, ¿no? Entonces, fíjate cómo en la propia metáfora de me llega la idea, hay un desafane del diseñador. Pues él no la produce, él está tocado por su propio talento, alguien se lo dio, ¿no? No sabemos si Dios, la genética,
y entonces sale, digamos, la idea, ¿no? Y eso, digamos, ha afectado tanto a la enseñanza, porque entonces lo inexplicable, lo que no tiene nombre, ¿no? Pues no puede enseñarse, ¿no? Y por otro lado, pues también hay una debilidad argumentativa en el egresado, porque esa parte no puede explicarla, cuando pues sabemos que es totalmente explicable, ¿no? Entonces, digamos que ese es como una manera de ver el proceso creativo, ¿no? Eh, pero de una manera positiva, el proceso creativo pues tiene que ver con que son disciplinas a las cuales la sociedad les va a exigir innovación, ¿no? Que, digamos, se trabaje, pero en términos de no repetir lo que hay, sino generar nuevas formas de relación de los usuarios con los diseños, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, no estoy denostando o volviendo negativo el concepto creativo. Yo creo que está en la médula de este tipo de profesiones, pero habría que abandonar esa influencia, digamos, romántica, ¿no? Donde de repente me puse a diseñar y me salió. Bueno, pues eso, quien ha diseñado, ¿no? Pues te puede perfectamente decir que no es así, ¿no? Sí, es verdad, porque luego también dices, pues puede ser que a lo mejor tú tengas un talento para algo, otro talento para otra cosa, pero también hay que pensar en la estrategia, ¿no? En todo eso, todo ese fundamento que debe de tener el diseño. Y al momento de la enseñanza, pues ese es un elemento importante, ¿no? Ahora, hay diferentes también estudiantes con diferentes habilidades, diferentes niveles o experiencias, y entonces ahí también entra, ¿no? El reto. No sé, usted en su experiencia, pues, ¿cuáles han sido los principales retos que ha tenido al enseñar diseño a estudiantes? Pues porque tienen diferentes habilidades o experiencias, ¿verdad? Bueno, un reto principalísimo es hacerlos leer teoría. Digamos, hay como un rechazo de entrada a todo lo que sea la lectura teórica. O sea, los jóvenes actualmente, ¿no? Mucho más que mi generación leen todo el tiempo porque hay muchísima información y la cargan a todos lados en sus dispositivos, ¿no? Pero lo que no les gusta es la lectura teórica. Y acá lo voy a ligar con el taller porque yo considero que el profesor del taller de diseño es un profesor privilegiado para lograr que aprenda un estudiante. Y voy a tratar de explicarme sin ser muy técnico. El proceso de aprendizaje desde la perspectiva del psicoanálisis se produce porque hay una suerte de idealización del estudiante con respecto a la figura del maestro. Eh, que proviene del concepto amplio de Freud sobre la idealización, donde decía que los padres pueden educar porque el niño quiere ser como ellos, ¿no? Y como quiere ser como ellos, hace lo que le piden, ¿no? Luego no le hacemos caso a los papás, las personas, pero le empiezas a hacer caso a otros ideales. Parte del crecer, pues es ir cambiando tus lugares de llegada. Y uno de esos son los maestros. Uno supone entonces que un estudiante cuando llega a las carreras de diseño, en tanto quiere ser diseñador, va a querer ser como el que le enseña diseño. Y ese que le enseña diseño generalmente en la mayoría de las escuelas es un profesor que tiene un ejercicio profesional vigente, ¿no? Y que se da su tiempo para estar un par de días en las universidades, ¿no? Y dar la materia proyectual, ¿no? Ese profesor entonces se presenta como el ideal. Bueno, entonces, como el ideal tiene esta fuerza de lograr que el estudiante haga lo que se le está pidiendo, en la medida que ese profesor no conecte a la vida cotidiana del taller la lectura, los alumnos no van a leer. Es decir, conmigo leen porque pues, es el de teoría, ¿no? Es lo único que puede pedirnos él, ¿no? Pero no soy, como la mayoría de los maestros de teoría, un profesor que esté idealizado, porque generalmente los profesores que damos teoría ni siquiera somos diseñadores. Entonces, digamos que los responsables de que hubiera un hábito de lectura por este fenómeno serían los profesores que imparten diseño. Y en ese sentido, pues yo lo que creo es que muchos de ellos
no tienen un hábito de lectura de teoría, pues, de los propios profesores, ¿no? Hace, digamos, muchos años incluso nosotros decíamos, bueno, pero es que ¿cómo, o sea, cómo puede haber una profesión donde no se lea teoría, ¿no? Y había, digamos, muy poca literatura, te estoy hablando en una línea de tiempo ya muy amplia, que es en mi caso de 35 años que llegué al medio, y había realmente pocos libros, ¿no? Pero lo que es una paradoja es que ahora hay mucho más libros, pero se siguen leyendo el libro de Wong y el libro de Dondis, ¿no? Serían como los libros taquilleros, ¿no? Y uno diría, bueno, pues hay otros, ¿no? Y uno descubre que pues hay diseñadores de excelente nivel que escriben teoría, no, no escriben libros de ejercicios, ¿no? Entonces, hay uno muy bello que se llama Teoría Visible, que es una diseñadora de Ellen Lupton, pues que es un libro de una mujer que diseñó, entre otras cosas, la imagen del Met y la señalización del Met en Nueva York. O sea, si alguien es práctica, es el Lupton, pero eso no la descalifica de hacer libros de teoría y vaya que son buenos libros, ¿no? Entonces, había también como que esta imagen, es que los diseñadores no escriben y se sigue viendo por separado. Yo lo que creo es que sí se puede demostrar que un diseñador que teoriza, no sobre cualquier cosa, que teoriza sobre su propia producción diseñística, va a ser un mejor diseñador. Pero yo creo que ahí nos falta picar piedra todavía. Sí, es cierto. Y existe mucho como esta división, ¿no? De decir, es que si tú escribiste un libro y no estás diseñando, pues a lo mejor no es tan válido, pero luego el que diseña no está escribiendo. Y dices, pues es que al final la investigación en el diseño es parte importante también, ¿no? Dentro de la profesión. Que a veces, pues hay quienes invalidan cuando no estás al 100 en la producción, ¿no? Del diseño. Entonces, eso me parece, importante porque creo que se da mucho en la profesión, ¿no? Esta parte. Y dices, sí, pero estoy aportando esa teoría que de pronto en la práctica no se encuentra, ¿no? No está pues definida por el propio diseñador que produce, ¿no? Pero además, fíjate cómo el problema de lo que estás planteando, ¿no? Ajá. Tiene que ver con que se sigue partiendo de la separación. Por eso puse el ejemplo de los médicos. Es como si todo el que produce no tiene teoría. O sea, es como al revés. Precisamente porque tengo que producir algo, es que tengo que teorizar. Precisamente porque quiero identificar problemas en la realidad, es que tengo que tener conceptos. Dicho de otra manera, tú la realidad la ves como tú y yo la vemos con anteojos, pero los profesionistas los tenemos que ver también con anteojos conceptuales. Es decir, como que yo creo que a todos nos pasa, pues yo no soy diseñador, pero ya soy una persona bastante colonizada por la profesión del diseño. Pues Ah, llegas a un lugar y haces juicios de valor por lo que has aprendido de diseño, ¿no? Y entonces puedes hacer juicios sobre el menú del restaurante, sobre la circulación en el metro, etcétera, ¿no? Porque ya tienes categorías, ¿no? Y creo que eso es como, como muy importante de seguirlo destacando. Es decir, el concepto antiguo, que es el concepto de Aristóteles, ¿no? De tecné, es que como voy a resolver un problema práctico, como tengo un propósito práctico, necesito tener teoría. Y además con un agregado, va a decir Aristóteles, teorizar sobre la práctica permite comunicar a otros la razón de mis acciones. Y yo creo que pues hay autores contemporáneos que han actualizado eso. Bueno, ya está como bastante leído ese autor. Pero Donald Schoen, que es un filósofo que estudió en el MIT, el taller de arquitectura y creo que también la clínica médica, hablaba de que un profesional reflexivo es aquel que piensa antes de hacer, piensa durante el hacer, piensa después de hacer y piensa acerca de cómo pensó. Digamos, entonces, acá lo que él está diciendo es que hay una conexión, ¿no? Entre los conceptos y las acciones, ¿no? Cosa que está como muy demostrada en todas las profesiones, pero el diseño sigue batallando con eso, ¿no? exacto. Sí, que es importante, como bien lo comenta, pues integrarlo, ¿no? O sea, no separar ambos lados de.
¿verdad? Del diseño. Y en este sentido, ahorita que mencionaba precisamente esta parte de que ya casi no quieren leer y demás, considera que, bueno, actualmente, por ejemplo, las herramientas digitales, las tecnologías emergentes, ahora la IA y demás, pues han sido elementos que han generado cambios, ¿no? Dentro de la profesión del diseño a lo largo pues, de su evolución. Entonces, ¿considera que ha habido cambios también dentro del proceso didáctico o que se tienen que tomar en cuenta también en ese sentido para pues para la enseñanza, ¿no? Para que los estudiantes también pues volteen a ver estas, o también, o sea, las opciones que se tenían y integrarlo con esto que se tiene ahora? Es que fíjate como que es un concepto, es un problema de raíz. eh, Ahora ya no existe ningún pretexto de que no hay información. Yo todavía soy de una generación que había que ir por el libro a la biblioteca y sacarle fotocopias y pelearte con los otros compañeros, ¿no? Y eso está totalmente, digamos, superado. Cuando vamos a evaluar escuelas, ya no hay necesidad de ir a la biblioteca. O sea, tienen todos bases de datos accesibles a todos los estudiantes, ¿no? Y luego está la inteligencia artificial. Entonces, el problema es conectar, ¿no? La lectura, ¿no? La lectura de teorías pertinentes, y ahorita hablo de qué es eso, ¿no? De teorías pertinentes con la acción de diseñar, y entonces hay mucho que leer para explicar eso que hago, ¿no? Digo pertinente porque no hay teorías que sirven para, digamos, que nos dan un juicio crítico sobre la realidad, que no son, que las debe leer cualquier profesional, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro muy bonito sobre ecología y marxismo contemporáneo. Pues son cosas que no es para una carrera, es como para tener un juicio crítico, ¿no? Yo estudié una maestría en psicoanálisis, por ejemplo. Pues nunca le he aplicado directamente, ¿no? O sea, no tiene que ver la clínica psicoanalítica con lo que hago yo como investigador en la enseñanza del diseño, pero te da juicio crítico sobre la realidad. Entonces, ese es un tipo de teoría, ¿no? Pero están otras que están como muy conectadas, ¿no? Al quehacer, digamos, el poder nombrar las letras teóricamente, ¿no? El poder nombrar las acciones de producción, digamos, cuando se traduce un enunciado lingüístico en una imagen, el poder explicar eso teóricamente, ayuda no solo a comprender mejor la realidad, a controlar mejor tu trabajo, sino también explicársela a los que te contratan. Entonces, como muy, pues muy importante eso para incluso para la legitimidad de la profesión. Fíjate que yo ahorita trabajo en la UAM Coajimalpa, ya desde hace 10 años estoy ahí, llevo 20 en la UAM, pero ahí en Coajimalpa, que es otro plan de estudios, llevo 10. Y he tenido materias donde tengo en el último año juntos a diseñadores y muchachos de comunicación. Y la proporción de lecturas de uno u otro es como 10 lecturas, 10 autores que te menciono, un muchacho de comunicación, por una que te menciono, uno de diseño. Y muchos van a abordar proyectos profesionales similares. O sea, todos estos ejercicios híbridos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un sitio web y ahí voy a hacer una cortinilla, voy a hacer un post de un video y voy a producir. Pues eso lo están haciendo las dos profesiones, pero una está mucho mejor preparada, pues. Es cierto, tiene razón porque yo estudié, por ejemplo, una maestría en comunicación. Y definitivamente sí se nota el cambio en cuanto al número de lecturas, también a lo que nos pedían de redacción, ¿no? O sea, nos pedían muchos artículos, capítulos, etcétera, ¿no? O sea, era como otro nivel de exigencia, además de la parte ya práctica, ¿no? O sea, en ese sentido también coincido en eso que sí, definitivamente hay una diferencia. Bueno, mira, además por lo que deja ver tu edad, yo creo que tú no conociste originales mecánicos, por ejemplo. No, Pues no. yo cuando llegué todavía al medio del diseño, esa materia era así como geometría y dibujo técnico para los industriales, para los chavos de diseño era el coco, pues. Y Sí. era como diseñar el original para mandarlo a la fotomecánica y de ahí a la imprenta, ¿no? Era un acto artesanal. Entonces, había una parte artesanal del diseño gráfico, que es ahorita de lo que estoy hablando, que todavía podía cambiar en el mercado de trabajo el egresado. Al ir digitalizándose todo, al ir democratizándose la producción de imágenes,
Es decir, tampoco has de haber tenido laboratorios de revelado y todo eso. O sea, es decir, había como toda una parte de artesanal, y no lo digo peyorativamente, lo digo en términos positivos, que eran parte importantísima de la formación de una persona de esas disciplinas. Luego eso lo empieza a sustituir la tecnología. Escuelas tuvieron que cerrar laboratorios de fotomecánica, de fotografía, ¿no? Y por lo tanto, el que yo domine el oficio, pues actualmente ya no es un valor. Es decir, ahora todo mundo produce imágenes. Todo mundo con cierto dominio del software ya puede hacer una bonita presentación, ¿no? Los puede hacer muy mal, pero puede hacer los logotipos. A lo que yo voy es que ya no se cambia en el mercado de trabajo la maquila, pues. O sea, la dificultad de realizar algo. Estoy yéndome al otro extremo. Claro que todavía cuentes, pero es mucho menos que hace 20, que hace 30 años. Entonces, si la profesión no se va a fortalecer, tanto que mencionan ustedes el design thinking, ¿no? Pues es lo que hay que fortalecer, es decir, un pensamiento de diseño estratégico. Hagas gráfica industrial, de medios audiovisuales, lo que sea, tienes que saber pensar como diseñador. Sí, la parte, pues sí, la parte estratégica, esta parte de planeación, ¿no? De todo lo que es el fundamento y demás, porque sí, pues sí, definitivamente yo estos procesos que me comenta, pues bueno, me lo explicaron mis maestros en aquel tiempo, pero era más bien como un recuerdo, ¿no? O sea, no era algo que lo tuviéramos ahí, ¿no? Como tal. Entonces sí, pues, Sí, ha cambiado, ¿no? Ujú, muchísimo, mucho, muchísimo. exacto. Mi hija, la tercera, ¿no? Que acaba, bueno, no acaba, salió hace como ya 2 años de la carrera, estudió comunicación visual, pero es muy parecido al diseño gráfico. Y cuando ella llega es decir, cuando ella llegó a la carrera de comunicación, pues ya había producido videos con los compañeros de la prepa, o sea, se meten al software, ¿no? Y hacen historias, y ya toda esa generación está así, pues yo lo veo con los alumnos que tengo, pues. Tú digamos, no, y bueno, y lo ves con alumnos que no son de diseño, que están subiendo posts, que están produciendo video, etcétera. Entonces no va por ahí. Es decir, entonces, obviamente el que te contrata, y bueno, ¿y tú qué es lo que sabes hacer? Bueno, yo sé diseñar. Pero fíjate, entonces ya diseñar tiene que explicarse de una manera muy distinta a la producción. Sí, ya tiene otras salidas también con todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Que existen y las nuevas salidas que ha tenido el diseño en los últimos años, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, en cuanto a la parte del trabajo colaborativo también, ¿qué importancia se le debe dar en los proyectos de diseño, maestro? Es fundamental, digamos, yo creo que ninguna profesión, pero en el diseño es muy claro que ningún diseñador trabaja solo, ¿no? O sea, siempre va a trabajar con su cliente, a veces va a trabajar con otros profesionistas, ¿no? Ahora todo lo que, digamos, hay que comprarnos los conceptos, ¿no? Todo lo que se habla de coworking, ¿no? Pues tiene que ver con que estás también al pendiente del usuario final, ¿no? Que lo puedes incorporar. Entonces hay como una, eh, o sea, es como una premisa, ¿no? Insoslayable, que el trabajo es colaborativo, ¿no? Pero además, hay que recordar que el diseño es transversal, o sea, un muchacho de diseño gráfico, diseño industrial, ¿no? Pues el primero no sale diciendo, yo voy a diseñar solo novelas gráficas, o un industrial solo voy a diseñar sillas. En general, los perfiles de las carreras tratan de que diseñen lo que le solicita la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que claro, habrá diseños muy especializados, gente se dedique. Por ejemplo, conozco amigos que hacen puro cartel cultural, ¿no? Y, bueno, ok, tienen más un estilo que van a repetir, pero esos son los menos. O sea, digamos, en general los diseñadores, pues te pueden hacer un libro de ilustraciones para niños, pero al mismo tiempo son diseñadores que he entrevistado yo. Ese ilustrador diseña para Playboy, el mismo que hizo el de niños, ¿no? Para libros de ciencia, ¿no? Entonces es como no solo dominar las competencias para el trabajo colaborativo, sino también como sofisticarlas, porque va a ser muy distinto trabajar con un editor. Estoy hablando, por ejemplo, ahorita de un diseñador editorial, con un editor de ciencia, que con un editor
de revistas del corazón, ¿no? Cuando digo esto, no digo como ejemplos al aire, son diseñadores que yo he entrevistado que hacen de todo, pues. Entonces es como fundamental que sepan escuchar, ¿no? O sea, que tengan las competencias para trabajar colaborativamente, que sepan incorporar lo que escuchas a su propio proyecto, ¿no? Ser como muy respetuosos de las diferencias de opinión, ¿no? Eh, y en general le va bien a los diseñadores con el trabajo colaborativo, ¿no? Leí hace mucho un artículo de Buchanan donde él decía que lo que sucedía en los grupos donde se integraba un diseñador es que funcionaba mucho más el diseñador como un mediador entre los distintos intereses de los miembros del equipo, ¿no? Entonces creo que la propia naturaleza del diseño y creo que además el tipo de perfil del que estudia diseño le permite funcionar bien, ¿no? En lo colaborativo. El chiste es que entre más músculo conceptual tenga, va a poder ser más protagonista de las discusiones y no solo ejecutando. Ya ahí ya entra también esa parte de estar más preparado también para dirigir un proyecto, ¿no? Y como dicen, no tanto nada más que esté haciendo, sino que tome la batuta, ¿no? En este sentido de dirigirlo y de estar en contacto con los demás miembros, ¿no? Del equipo para que salgan las cosas, a través de, pues, de todos sus procesos, ¿no? Pero con esa Sí. comunicación. Ujú. Y bueno, no quiero que el curso que lleva nuestra charla, ¿no? Sí. Haga parecer que no le doy importancia a la ejecución y no, o sea, eso es como una condición necesaria. Saber hacer un archivo electrónico, saberlo mandar a preprensa, ¿no? O sea, todo eso es fundamental. En uno de los foros que hace el Comaprod, de hecho está editado las memorias del sexto foro, ahí en una de las ponencias Luis Rodríguez presentaba un autor norteamericano que estudió el desarrollo de los egresados en Estados Unidos, en el campo, no me acuerdo si del diseño gráfico o él hablaba en general, pero sí, la entrada al campo laboral, ¿no? Es ejecutar, ¿no? Y yo creo que eso es en la mayoría de las profesiones, ¿no? Pero digamos, en el desarrollo, varios de los egresados que estudiaban, ¿no? Pues acaban en puestos de estrategia, ¿no? Entonces, si tú mandas al muchacho, ¿no? Y lo egresas, ¿no? Para que sepa ejecutar muy bien, pero no desarrollas pensamiento estratégico, lo estás mandando desprotegido al mercado, porque no se va a poder desarrollar en las agencias, en las instituciones, en las empresas, ¿no? Entonces, digamos que todos, yo creo que en toda profesión, te pongo, siempre es chocante poner ese ejemplo, pero es lo que se me viene a la mente. Pero yo sabía aplicar un test, ¿no? Es decir, yo sabía la teoría de Piaget, pero mi primer trabajo era, tienes un niño y aplícale esta prueba, pues. Entonces se ejecuta, ¿no? Y tenía ahí un sensei que era el director de la clínica donde yo trabajaba, ¿no? Pero pues acá mis teorías en mi cabeza me ayudaban a encontrarle el sentido a lo que estaba ejecutando, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que eso debe estar en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Quisiera ya abundar en el sentido de que además es una obligación del trabajo universitario. Mira, ahorita como que la moda es decir, habiendo inteligencia artificial, ya está cuestionada la universidad mejor debería dar certificados por unas horas de cursos, ¿no? Yo creo que ahora es más que necesario el pensamiento universitario, pero si se entiende como un espacio que te va a ir profesionalizando, pero también te va a dar un panorama amplio, pues, de lo que es la cultura, de lo que es la sociedad, ¿no? Eh, un sentido crítico para tu propio quehacer. Nosotros ahora en la acreditadora editamos un libro que les recomiendo mucho, que se llama Del ocio a la creación, que es el papel que juegan las humanidades en el diseño, es de la doctora Mariano Zuna, y es muy interesante porque defiende a la filosofía, a la historia y a la literatura para darle soporte a los métodos, las metodologías y los procesos de diseño. O sea, digamos, otra vez, es que no está peleada una cosa con la otra. Pero mandar a un muchacho solo siendo eficiente para ejecutar es mandarlo desprotegido al mercado laboral. Desarrollar también ese pensamiento crítico, ¿no? Pues para que pueda también despegarse de lo que le van diciendo, sino que él mismo pueda evaluar, ¿no? Analizar lo que está haciendo y lo que está viendo también, ¿no? Sí, quizás la posibilidad de que
ejecute bien lo que le demanda el mercado laboral, pero que tenga la posibilidad de proponer otras formas de trabajar y de enriquecer la profesión y a su sociedad. Exacto. Es como muy importante. Sí, y bueno, esto me da pie también a preguntarle en este sentido, ¿cómo se deberían evaluar o cómo se debería evaluar el diseño, los proyectos de diseño, teniendo en cuenta pues también esa subjetividad que de pronto puede llegar a tener la disciplina y que también muchas veces pues se menciona esto de que pues no le des tanta retroalimentación porque pues entonces lo quieres hacer a tu manera o que muchas veces también los estudiantes mencionan que no, pues estoy haciendo esto porque así le gusta a mi maestra o a mi maestro, ¿no? Y entonces eso pues se vuelve un problema también porque dices, pues no es en sí cuestión de gustos, ¿no? Entonces, bajo su perspectiva, ¿cómo deberían evaluarse el diseño o los proyectos de diseño? Pues a partir de la pertinencia de la propuesta del alumno con el problema que se afrontó. Es decir, la argumentación es un proceso humano que consiste en utilizar ciertas premisas para concluir en ciertas acciones, ¿no? ¿De dónde obtiene las premisas un diseñador? En esta visión del diseñador genio, ¿no? Las premisas las sacará de su genialidad, ¿no? En estas que tú ahorita de pasadita mencionaste de como el valor estético, creativo, será entonces toma las premisas de su propio estilo. Ya hay diseñadores así, o sea, siempre van a usar su mismo estilo. Pero habrá otros diseñadores que respondan a las exigencias de sus clientes y de los problemas que él tiene que afrontar. Y por lo tanto, las decisiones de diseño las tendrán que sustentar en todo lo que investigaron sobre el modelo de negocio de su cliente, sobre los competidores de su cliente, sobre lo que el cliente ya ha diseñado previamente, sobre el tipo de usuario, ¿no? Sobre el tipo de situación actual que tiene que enfrentar. Y a partir de eso, entonces ya tiene premisas para argumentar su proceso creativo. Porque si no es hasta como muy fácil, ¿no? Si yo hago lo que quiero porque soy genial, bueno, pues entonces fin de la discusión. Pero así no opera la realidad. Entonces, aún vamos a suponer, voy a poner un ejemplo de lugar común, que a alguien se le ocurre contratar en FENSA a un diseñador para que modifique el logotipo de Oxxo y no da argumentos. Imagínate, ¿tú crees que lo van a...? Es decir, cambiar todas las fachadas, todo el logotipo de una cadena de tiendas sin ningún argumento, pues tienes que tener como una gran solidez para poder definir, ya no va en amarillo. Pues digamos, mientras no entendamos eso, mientras no se entienda, ¿no? Que un diseñador es un profesional al servicio de sus clientes y de los usuarios de sus clientes. Pero en la lógica del diseñador Rambo, ¿no? Pues él es autosuficiente, ¿no? Y no le interesa a los demás. Yo digo que ese ejercicio profesional es muy restringido, ¿no? Pienso, por ejemplo, que pues en la arquitectura podría ser acá, bueno, pues lo hizo Teodoro González de León, ¿no? En el Valle de México ha hecho muchos edificios. Bueno, va a hacer los edificios muy parecidos, Teodoro. Bueno, no sé si todavía viva, ¿no? Pues es un gran arquitecto, ¿no? Pero un arquitecto de estilo. Ok, bueno, pero no necesariamente todos requieren de ese estilo. Pues yo digo que pues son ejercicios profesionales distintos. Ahora, el chiste es que como proyecto educativo tú estés consciente de qué perfil quieres formar y cómo lo estás formando. Porque si entonces, como en muchas carreras declaramos que el diseñador es un comunicador, bueno, entonces ya lo del estilo, o sea, como que lo tendrías que cuestionar, ¿no? El estilo prefiero cuando lo aplicas siempre, ¿no? Sí, es cierto. Ahí es importante analizar ese perfil que tiene la carrera para y que todos, pues toda la comunidad esté involucrada, ¿no? Con ese objetivo. Sí, sí, Ujú. hay ejemplos históricos, o sea, la fuente que conocemos como Bodoni, pues Bodoni antes de esa fuente hizo otras tipografías, ¿no? Que pues con el cambio, digamos, ideológico de la ilustración ya no eran pertinentes, no venían al caso y tuvo que crear otra, ¿no? Es decir, como hay tantas, el diseño editorial es un ejemplo maravilloso de eso, ¿no? O sea, digamos, yo voy a diseñar un libro, pues ya hay un texto. O sea, entonces, ¿dónde está
o sea, tu soledad, ¿no? No, ya hay un texto que se escribió, ya hay un mercado editorial, ya hay una línea del editorial que te está contratando, ¿no? Hay cierto tipo de lector, ¿no? Hay la posibilidad de financiar hasta cierto costo, no irrestrictamente, ¿no? Fíjese cómo, por ejemplo, en los libros de arte son a fondo perdido. Bueno, los libros de arte estos que nos regalan los grandes consorcios, ¿no? Ay, que Banamex va a hacer un libro sobre los conventos del siglo XVII en el Valle de México. Ah, perfecto, ¿no? Y hace un table book, ¿no? Pero ese o sea, claro que está diseñado, pero es un diseño que no tiene que ver con el perfil del que yo estoy hablando, ¿no? Es un libro que se va a regalar, no se va a vender, y además que nadie va a leer. Es un libro que tienes de adorno. Ah, bueno, pues sí, pero no hay un chorro de ejercicio profesional del diseño que no tiene que ver con eso. Tiene que ser rentable y tiene que ser pertinente, ¿no? Sí, pensar en que realmente funcione y que logre venderse, ¿no? Es esa, persuadir al cliente para que lo pueda. Y yo creo, le pongo mucho el ejemplo a mis alumnos de Porrúa. Yo creo que no sé si a ti te tocó estudiar todavía con los libros de sepan cuántos, pero ahí es donde leíamos la Ilíada, el Quijote. Entonces dicen, bueno, pues es que es una tipografía mínima y no es legible. Pues sí, pero ¿cómo le haces? Así estudiamos todos. ¿Cómo le haces para tener los diálogos de Platón en 200 pesos? Solo así. Ay, que está re feo el papel. Bueno, pues es que son libros para que pueda estudiar cualquier estudiante de secundaria, pues, del país, ¿no? Ya luego de grande, cuando tienes tu lana, te compras. Yo que estudié humanidades, pues los libros de Gredos son una maravilla, pero cada librito son 1,000 pesos, ¿no? Entonces, esos no son para estudiantes, ¿no? Es cierto, qué tan accesible puede Bueno, llegar. ni menos para profesores, ¿no? No, ya. Ya, ya no estamos becados en nuestras casas, ¿no? De cierto punto. Es Pero cierto. Sí, es verdad. Pues es que ahí también hay que ver pues esa accesibilidad, ¿no? Que va a tener el material. Y bueno, hace ratito hablaba precisamente en cuanto a lo que es el trabajo colaborativo, esta parte de la multidisciplina o la sí, interdisciplina, ¿verdad? ¿De qué manera también la interdisciplinariedad enriquece la enseñanza del diseño y cómo se pudiera también incorporar en las metodologías educativas? sí, ese es todo un reto. De hecho, el foro del Comaprod de ahora en la finales de la primera quincena de junio va a tratar de eso, de interdisciplina y transdisciplina, ¿no? Qué bien, Y es algo que está muy presente en la UAM, en la Unidad Coajimalpa donde estoy, ¿no? Y ese, digamos, es un problema pedagógico, curricular bastante importante, bastante interesante además de abordarse, porque requiere de cierta gestión académica, de vencer barreras muchas veces de tipo burocrático entre un departamento y otro, entre una facultad y otra, ¿no? De que haya una gestión que localice o identifique problemas en las comunidades, en la región, que requieran del trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, ahorita me das la posibilidad de decir que es muy fácil mencionar que los alumnos deben trabajar interdisciplinariamente. Pues sí, y todos estaríamos de acuerdo en eso, pero como mucho en la vida, pero ¿cómo le hacemos? Pues tiene que haber, no solo, yo creo que vamos a suponer que tú y yo somos profesores de una universidad, ¿no? Yo soy pedagogo, tú eres diseñador y estamos de acuerdo a hacer un proyecto interdisciplinario. Eso es una cosa, pero que haya las condiciones de gestión académica, de plan de estudios para que se desarrolle eso, ya es otra cosa. Y digamos, en todos los programas que yo he evaluado hay como de los extremos, ¿no? Currículums muy rígidos que no permiten eso, hasta modelos educativos que ya lo tienen como muy bien resuelto y donde llegan proyectos que requieren el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y los muchachos se van formando, así como que ya es natural, ¿no? Pues ahora voy a trabajar. Por ejemplo, acá el TEC de Monterrey tiene diseño industrial, en la zona de hospitales está el TEC. En la Ciudad de México hay una zona de hospitales en el sur de la ciudad, entonces en un mapa muy amplio, en la contraesquina está el TEC. Entonces hay una buena cantidad de proyectos que trabajan con cirujanos, con gente de ortopedia, ¿no? El propio programa, hay una zona ahí de influencia. Pero de nada serviría eso si no está planteado en el plan de estudios, que es, digamos, obligatorio en la formación de un diseñador,
que tenga el acceso a proyectos que le obliguen a trabajar interdisciplinariamente. Es decir, no lo puedo resolver si no lo hago con otra disciplina, con otras personas, ¿no? Tendría que plantearse también pues desde que se planea, ¿no? Todo la parte del programa educativo, o generar como esos candaditos, ¿no? Esto lo tienes que trabajar con esta disciplina y demás para que se dé, porque si se deja a lo mejor en abierto, a lo mejor no se logra. Sí, sí, todo eso se discutió mucho en los modelos universitarios del siglo XX, ¿no? Porque, digamos, el modelo de facultades no ayudaba a eso, ¿no? En ese sentido, la UAM fue como innovador en los 70 porque hizo divisiones, ¿no? Donde ponía a varias, más que carreras, había departamentos, ¿no? Por sociales, por diseños, por ciencias, ¿no? Y esos departamentos generaban las carreras, entonces como que la propia organización ayuda a los proyectos. Pero en, en- incluso en esos modelos sigue ganando muchas veces la tradición, ¿no? Didáctica del diseño, esta noción de creador individual, y ese sería como un obstáculo ideológico, ¿no? Aunque tenga las condiciones de gestión académica de la universidad para que se desarrollara la interdisciplina, ¿no? Sí, es todo un tema, ¿verdad? Tendría que haber ahí más apertura, como no tenerle miedo a ese Así cambio. es. ¿Y cuál es su opinión, por ejemplo, sobre el papel de las metodologías ágiles en el aprendizaje del diseño? Bueno, no sé si sea un concepto muy trabajado, metodología ágil, ¿no? ¿Ah? No lo conozco, pero el de o sea, las metodologías en el aprendizaje de cualquier cosa, en este caso del diseño, yo la entiendo muy parecido a tu pregunta inicial, es como la didáctica, ¿no? Entonces yo creo que, perdón que sea reiterativo, el punto es como incorporar a la didáctica de los talleres mucho más el análisis crítico, que lean textos pertinentes, ¿no? Y algo que se me está pasando es, hay un área de oportunidad enorme en nuestras carreras y es la carencia de la historia y de la racionalidad histórica en la formación de los diseñadores. O sea, eso en un creativo no puede ser, porque si no conoces el pasado, no vas a innovar, vas a acabar repitiendo. La cultura es muy fuerte, ¿no? Entonces es como, haz de cuenta, insisto, estoy sesgado porque yo vengo de las humanidades, pero a mí no había una clase donde no empezara el maestro con el contexto histórico. O sea, tú vas a ver ahorita un libro de María Montessori. ¿Cuál es el contexto de Montessori? Y ibas a revisar pues, la historia de la ilustración, de cómo se había gestado la noción de individuo en Europa, qué pasaba con la nueva escuela. Ah, ok, y ahí entra Montessori, pues. Entonces, yo voy a diseñar un libro. Bueno, ¿no? ¿Cómo se diseñaban antes? ¿No? O sea, es decir, como, no, pues hay que hacer un libro. Bueno, ¿y cómo se han diseñado los libros? Ahí, digamos, hay una gran área, ¿no? O sea, eh, en el estudio de la historia de tu profesión, ¿no? En una línea larga de tiempo. Pero también está la historia inmediata, Sandra, porque dices, bueno, voy a diseñar, por lo menos saber qué se diseñó en ese ámbito en el pasado inmediato, ¿no? Y que generalmente no se hace. Es cierto, ese es un punto muy importante que menciona, porque es verdad, muchas veces ya no se toca el tema histórico, incluso de la historia del diseño en México, por ejemplo, es algo súper enriquecedor, ¿no? Y de pronto no lo vemos, a veces vemos la historia del diseño, pero en general, ¿no? Y no aterrizamos, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado? Aquí el diseño y eso creo que sí es importante tenerlo en cuenta, muy presente, pues en cada materia, ¿no? Que se da Yo en- creo que de eso sí te has de acordar, porque igual te tocó a ti la moda de la deconstrucción, ¿no? Cuando eran los diseños de Carson. Y tú veías, digamos, lo que habían hecho en las vanguardias, ya estaban los carteles deconstruidos, ¿no? O sea, es decir, es que el problema de no tener solidez histórica es que cualquier cosa aparentemente ya es como, wow, esto es lo nuevo, ¿no? Sí. No, mira, no hay nada nuevo bajo el sol.
Y yo creo que todos reconoceríamos que los grandes literatos, novelistas, poetas son creativos, ¿no? Ahorita a mí me ha gustado mucho, en los últimos años tenemos un grupo que ha trabajado la relación entre la literatura y el diseño, ¿no? Desde hace como 15 años y hemos ido a ver el territorio, por ejemplo, de Rulfo, vamos al sur de Jalisco, allá hacemos el congreso, vamos a hacer lo mismo a Brasil con un escritor que se llama Guimarães Rosa y a ver su territorio, dónde vivía, todo eso, ¿no? Y te pones a estudiar a los autores. Y yo en especial me gusta mucho la literatura de Arreola, ¿no? Y lees todo lo que leyó Arreola, ¿no? Para poder escribir, ¿no? Lo que escribió. Y que además lo dice sin ningún pudor, sin ningún empacho, ¿no? Yo tuve que leer esto, y esto lo saqué de esto. Eso como que en el diseño es, ay, me lo voy a guardar, ¿no? Porque entonces ya no soy auténtico. O sea, yo creo que yo le digo a mis estudiantes, nadie es auténtico, nadie, pues. O sea, olvídense, es como lo que nos vendió Descartes fue la noción de individuo, aislado, solo, ¿no? Somos mucho más sujetos, ¿no? Sujetos en el sentido de sujeción, ¿no? De sujetados a la cultura de lo que nos damos cuenta. Yo siempre hazlo con tus alumnos, ya no me acuerdo si se los mencioné en el último taller que estuvimos juntos, pero les dices, a ver, vamos a ver qué tan creativos son y les pongo este ejercicio del cartel de jazz, ¿no? Y entonces a los 5 minutos están bocetando, les digo, pero no se valen saxofones, ¿no? Y entonces todos, ay, maestro, ¿no? Todos estaban haciendo. Entonces digo, ahí está la cultura, pues, ¿no? Es decir, como que y eso no es malo, pues. Es decir, como que decía Jacques Lacan que nadie nace, todos somos nacidos. O sea, la cultura ya nos va a dar como una forma de pensar, ¿no? Lo queramos o no. El chiste es estar consciente de eso, porque si no, no puedes superar los paradigmas que te gobiernan, ¿no? Eso afecta a los pedagogos, a los licenciados y a los diseñadores, a cualquier persona. Es cierto. Sí, pues es que ya estamos dentro de un contexto, dentro de una cultura, dentro de toda una historia y todo eso pues nos va de alguna manera a influir, ¿no? En nuestros procesos también. Por ejemplo, bueno, este es un tema que pues yo sé que le interesa muchísimo, entonces dije, tengo que preguntarle cómo es que la retórica se involucra con la didáctica en el diseño. Mira, hay que hacer algunas precisiones, porque tú sabes que la retórica tiene como muchas versiones. Y Sí. además, mucha de la concepción del término es peyorativa, ¿no? Entonces, volvió a aparecer el tipejo de Ernesto Zedillo diciendo basta de retóricas, ¿no? Cuando dice eso, ese cuate está diciendo no echen rollo, ¿no? No echen verbo. Entonces hay primero ese prejuicio. Otro, que la retórica solo tiene que ver con la oralidad, con los discursos orales o si acaso escritos, pero jurídicos, ¿no? También ese es un reduccionismo. Entonces, pero sin embargo es una manera de entender la retórica. Otra ya como más técnica es centrarse en las figuras. Entonces, generalmente cuando tú le dices a un diseñador, ay, sí, me sirvió mucho la retórica porque yo hago metáforas, ¿no? Entonces está como muy situado en la cuestión del elocutio o elocución, ¿no? Que es una de las operaciones del proceso retórico. De otra parte está la versión que a mí me interesa y donde entra el diseño, y es que la retórica la define un célebre paisano de ustedes, que es Alfonso Reyes, como la antístrofa de la filosofía. Es decir, la antístrofa en las tragedias griegas era el coro que le iba debatiendo a los héroes trágicos, o no me acuerdo si se llaman héroes o personajes, ¿no? Es decir, dicho de una manera menos pseudoerudita, ¿no? Es lo que se contrapone a la filosofía. ¿En qué se contrapone? En que el pensamiento filosófico busca la verdad y en cambio el pensamiento retórico busca la acción, o sea, busca que se hagan las cosas y por lo tanto lo que usa es la argumentación situada. Entonces, la retórica puede explicar al diseño porque es un pensamiento que no responde a premisas a priorísticas, sino que responde a las premisas que se obtienen de cada situación. Es decir, no hay un razonamiento deductivo en el diseño,
salvo en los diseñadores de estilo, ¿no? Entonces yo tengo una manera de decir siempre las cosas, lo voy a hacer igual siempre, ¿no? Bueno, en una visión retórica del diseño, es más como le hemos venido planteando. O sea, yo primero entiendo la situación y a partir de eso decido cómo pensar esa situación y cómo resolverla, porque el fin del pensamiento retórico es un fin práctico, no es llegar a la verdad, es resolver la vida cotidiana de la gente. O sea, digamos, los griegos usaban la retórica para ponerse de acuerdo entre ellos y ir a la guerra, ver cómo se distribuían las mercancías, o sea, era un pensamiento práctico, ¿no? Eso es el diseño. Por lo tanto, en esa perspectiva, el diseño es una retórica contemporánea. No usa la oratoria, usa los mensajes visuales, usa los objetos. Es decir, no nos damos cuenta, pero nuestra condición corporal que estamos ahorita llevando a cabo es provocada o persuadiendo, nos ha persuadido la tecnología diseñada para que estemos en contacto tú y yo así. Así como que modela nuestra manera de actuar, ¿no? Entonces eso está presente así, está presente en una clase, está presente cuando vamos al súper, o qué sé yo. O sea, toda la sociedad está diseñada. Porque otro planteamiento de la retórica es que es muy interesante porque era sofista, ¿no? ¿Te acuerdas que Platón decía que los sofistas eran malos, ¿no? Porque engañaban, ¿no? Y así nos enseñaron filosofía porque nos le enseñaron con los diálogos, y en los diálogos siempre lleva la pluma Platón, por lo tanto siempre le gana Sócrates el debate a Gorgias, a Parménides, a Protágoras, ¿no? Pero los sofistas eran grandes filósofos, lo que pasa es que eran retóricos, ¿no? Y en un artículo de Mark Bachman, que se llama Las raíces de nuestra sofisticación, ¿no? Si te interesa te mando estas referencias, ¿no? Eh, Sí. pero él habla de que sofista, fíjate, sofista era alguien artificioso, es decir, una traducción, una posibilidad etimológica de entender la palabra era que alguien sofista, fíjate, de ahí viene, oye, Sandra, tú eres muy sofisticada, ¿no? Es que eres muy artificiosa. Entonces los sofistas, digamos, eran diseñadores, pues. O sea, se la pasaban creando artificios, ¿no? Yo creo que ese es como un origen que hay que rescatar del pensamiento retórico, ¿no? Es un pensamiento que demuestra su valor en cada situación. O sea, tiene que ser efectivo, ¿sí? Si yo uso el lenguaje, si tú que te la pasaste usando el lenguaje para que yo entrara a las 4 a la reunión y no lo logras, ya no sirve, ¿no? Es decir, como que, no, yo estoy pensando y estoy dando argumentos, ¿no? No haciendo demostraciones filosóficas, dándole argumentos a Toño para que entre a las 4, ¿no? Porque necesitas llegar a un fin práctico. Esa es la retórica. Y eso es el diseño, ¿no? O sea, bueno, aquí yo tengo mi mouse, ¿no? O sea, yo estoy, el cuerpo lo uso, mi cuerpo se va persuadiendo de concentrarme de cierta manera, ¿no? De cambio de habitación, qué sé yo, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo modelados por los discursos, ¿no? Sí. Eh, Bien, eso es como, quizás insistiría en otra palabra, que eso está, para quien les interese, está en el prólogo de Las palabras y las cosas de Foucault. Él dice que un discurso es interrumpir el orden natural de las cosas. Y eso es lo que ha hecho la humanidad. Es decir, somos artificiosos, porque si no, no hubiera sobrevivido la especie. Entonces, tal cual, el primer humano que puso un tronco para desviar el agua hacia su casa, ¿no? Que hizo una pequeña presa, tal cual interrumpió el curso natural, ¿no? Pues, digamos, ahí está el origen del diseño, en lo artificial. Sí, en esa práctica, ¿no? Y como bien dice, pues esta parte, ¿no? Pues de poder pensar en esa funcionalidad, ¿no? En ese llevar a la acción para Ajá, lograr objetivos, ¿no? sí, 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 eso es como, Exacto. como, digamos, el diseño como un medio, pues, para que Exacto. sucedan cosas, no como un fin. Así es. Y bueno, sabemos de tus proyectos, ¿no? De investigación que tiene pues una gran trayectoria. La verdad es que pues es
es admirable, ¿no? En lo personal, admiro su trabajo y demás, pero quisiera que nos platicara un poquito, nos hablara sobre pues sus proyectos precisamente de investigación, de sus libros, qué es lo que lo ha llevado a pues a llevar esta pues esta actividad, ¿no? De la investigación en el diseño, que la verdad es que es muy importante en nuestro país, ¿no? Digo, tenemos teorías de otros países, pero pues ustedes es pues una voz, ¿no? De la investigación del diseño aquí en México. Si nos puede contar un poquito. Yo no he abandonado mi profesión. O sea, siempre y no es como que me lo propuse, pero así ha sido. Mi mirada siempre viene desde la pedagogía. A mí me interesa la educación y en este caso la educación superior, el diseño. Entonces, los proyectos que yo hago están orientados a entender, ¿no? Cómo se enseña y cómo se aprende el diseño. Qué bueno que empezamos con el tema de la didáctica. Bueno, pues ese es como mi tema, ¿no? Pero también la investigación académica va teniendo sus azares, ¿no? Sus coyunturas. Y el hecho de estar en la acreditadora de escuelas me ha llevado a, digamos, a investigar modelos educativos, cómo es que se van identificando áreas de oportunidad para que mejore la educación. Entonces es un trabajo que ha sido muy de campo, ¿no? Hoy mismo en la mañana estuve para la asamblea que tenemos mañana en el Comapros, pues haciendo esquemas de cuáles son las principales áreas de oportunidad de las escuelas, los últimos reportes que hemos hecho de análisis y recomendaciones. Entonces, esa es como una talacha pedagógica de análisis de lo que los evaluadores van encontrando en las escuelas, ¿no? Y entonces el análisis permite decirle a un lector, por lo tanto, cuida esto en tu programa educativo, ¿no? O pon atención en esto, ¿no? Y de la otra parte está mi, el interés por entender cómo funciona el taller proyectual didácticamente y cómo puede modificarse, ¿no? Entonces yo creo que el tema muy particular en la enseñanza de los diseños, algo que aprende un diseñador que no lo hacen, porque no viene al caso, en otras profesiones, es cómo interpretar, ¿no? Un lenguaje, por ejemplo, en el diseño gráfico, un enunciado lingüístico, cómo lo interpretas para traducirlo en un enunciado visual, ¿no? Ese proceso cognitivo todavía me parece que eh, hay que seguirlo investigando, ¿no? Y también me interesa mucho, como en esta trabajo que hemos hecho junto con los estudiosos de la literatura, de decir, a ver, ¿cuáles son los mecanismos de construcción del pensamiento literario, ¿no? De cómo es que se produce una novela o un verso y tratar de hacer una analogía con los mecanismos de producción del propio diseño, ¿no? Y yo creo que por ahí hay como buenas analogías que podrían ayudar a destrabar esto del proceso creativo en los planes de estudio del diseño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un arquitecto brasileño con el que trabajamos, pues él ha recuperado el valor del territorio, de irlo a explorar, ¿no? Territorio, digamos, es un concepto coloquial, pero también teórico, amplio, ¿no? Hay carreras sobre socioterritorio, etcétera. Y tiene que ver con la geografía, con la economía, con las personas, con los escritores, los artistas de ahí, es decir, eso es ir al territorio, ¿no? Entrevistar a la gente, ¿no? Y todo esto porque el diseño pues tiene que ser situado, ¿no? Eh, digamos que parte de lo que tenemos que modificar es la colonización que tenemos en muchos ámbitos, pero también que nos llega, o sea, cómo puede ser el diseño en el sur del continente, ¿no? Y no seguir reproduciendo, ¿no? Lo que nos llega del norte global, del norte poderoso, ¿no? Como ya las premisas de diseño, ¿no? Entonces yo creo que esos temas son los que nos interesan, ¿no? Queremos recuperar nuestro seminario, ¿no? De literatura y diseño para ese tipo de temas, ¿no? Pero se puede estudiar. Tenemos un libro
ya publicó Ars Óptica sobre literatura y diseño y escribimos 8 personas artículos sobre eso y son muy interesantes, pues, ¿no? Por ejemplo, en relación al diseño gráfico, pues casi casi hay un matrimonio entre el literato y el diseño editorial, ¿no? Es decir, si no, no sería visible, ¿no? El escritor. Exacto. Ok. Sí, 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 pues em, son proyectos muy interesantes porque van precisamente desde esa perspectiva, ¿no? De los planes académicos para llevar esta enseñanza del diseño y pues unido también a la práctica del mismo, ¿no? Sí, Mm, sí, sí, sí. ah, Es como una disciplina maravillosa, ¿no? Y que está en todas partes. sí, De ahí la gran responsabilidad que tienen las escuelas, ¿no? exactamente. Sí, Hay una, incluso hay un pequeño artículo de Buchanan donde él discute en un congreso que tendría que estar en las constituciones políticas de los gobiernos democráticos el derecho de la gente a diseñar su vida, ¿no? Digamos, digamos, bueno, tú vives también en una ciudad muy complicada, ¿no? Tendríamos derecho a opinar por qué hacen lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué esa calle? O sea, digamos, pues yo soy de la Ciudad de México, o sea, todos los trastornos que pueden haberse evitado con una mayor preocupación por las personas, por los usuarios, ¿no? Entonces es como impresionante que el diseño también, el buen diseño, tiene que ver con la vida democrática, con que no se impongan. En tanto ordena tus acciones, ¿no? Pues sabes que pregúntale a la gente qué es lo que quiere para su vida cotidiana, ¿no? Y ahí, en la urbanización de nuestra ciudad, pues hay temas lamentables, ¿no? Ya ahí se van parchando, ¿no? Pero tiene que ver con esto de, pues hago las cosas sin pensamiento de diseño. Es decir, yo creo que la premisa del pensamiento de diseño es que lo que diseñes va a afectar a alguien, positivo o negativamente. Tienes que pensar muy bien eso. tener Y esa visión, ¿verdad? Ujú, una visión política del diseño en el sentido profundo del término política, ¿no? sí, De la polis. exacto. Sí, Ujú. definitivamente. Ay, pues estamos llegando al final de esta charla, maestro, que ha estado súper, súper interesante con todo esto que nos ha compartido sobre, pues, la didáctica, la enseñanza, ¿verdad? Esta parte de la retórica. Y pues bueno, quiero pues preguntarle qué recomendaciones usted le podría dar a los docentes o nuevos docentes que comienzan en la enseñanza del diseño pues desde su perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que podría recomendarles? Bueno, primero, dos cosas. Una, que la función del docente es provocar, permitir que otro aprenda. Pues el centro de nuestro interés debe ser el aprendizaje de los estudiantes. Y yo diría que ya una cuestión más técnica es que logren conceptualizar el contenido que van a enseñar. ¿Eso qué quiere decir? Que le pongan palabras, ¿no? A lo que le van a recomendar al alumno a la hora de estar asesorando sus proyectos. Entonces, si yo voy a dar diseño editorial, un ejercicio muy simple sería, pon 20 palabras que sean propias del diseño editorial. Y esos son los conceptos que se tienen que transferir a la cabeza de tus estudiantes a la hora de que haga el ejercicio. Entonces, la recomendación sería, la responsabilidad del alumno es involucrarse y diseñar lo que le está proponiendo el profesor, pero la responsabilidad del maestro es que en ese proceso el alumno tome conceptos que le van a dar independencia de la propia opinión del profesor. Entonces, hay en la visión del maestro como modelo un autoritarismo involuntario, pero si no doy yo conceptos, si no le acerco libros a los estudiantes, estoy actuando de una manera autoritaria, lo estoy haciendo a mi imagen y semejanza. Y yo creo que precisamente los libros, las teorías, ayudan a que el estudiante vaya formando su propio criterio y decida con autonomía y pueda tener una postura crítica ante su propio quehacer y el de otros. Entonces, esa sería como una recomendación y quizás, si me permites, es que se piensen como profesores, no como diseñadores cuando dan clases. Es distinto ser profesor que ser diseñador. Es distinto ser profesor que ser pedagogo o que ser médico, etcétera, ¿no? Es cierto. El profesor se responsabiliza de que aprenda el alumno y en una universidad
tendríamos que cooperar a que sean mejores ciudadanos, ¿no? Muy Sí, importante esta visión, ¿no? O sea, cambiar esa perspectiva y decir, aquí soy docente, ¿no? Tengo que enseñar, ¿no? Cómo hacer, cómo pensar, cómo desarrollar ese pensamiento crítico, esa estrategia en el alumno, etcétera, ¿no? así es, sí. Así es. Pues muchísimas gracias, maestro. Ha sido un gusto, la verdad, gracias por su tiempo, por su disposición y por pues todo esto que nos ha compartido en esta charla, que seguramente va a ser de mucho interés para el canal de Hola, todo es diseño. Sí, gracias a ti por la invitación. Ya vi que tienes mucha chamba al respecto y un material valiosísimo. Hay mucha gente que has entrevistado y Muchísimo. que ya puede ser ahora sí, que cada quien jala agua para su molino, un buen recurso didáctico para los que damos clase, el estar oyendo todas las entrevistas que ya has realizado. Felicidades. Muchas gracias, maestro. Sí, pues ha sido ahí fue precisamente inicié con este objetivo de que fueran recursos didácticos para mi clase y pues ha podido ser utilizado también por otros maestros y pues un gusto, ¿no? Para mí y un honor también. No, muchas gracias a ti por invitarme. Luis Antonio Rivera Díaz es pedagogo, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posee estudios de maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, CIEP, y es maestro en gestión del diseño gráfico por la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Ha impartido cursos en formación docente en el campo de la educación superior del diseño en más de 30 instituciones universitarias. Es profesor de tiempo completo en la UAM Coajimalpa y docente de los posgrados de Tipografía y Diseño Editorial del Centro de Estudios Gestalt de Veracruz, así como de la Maestría de Diseño en Nuevos Productos en la Universidad de Guadalajara. Coordina el Comité Técnico del Consejo Mexicano de Acreditación de Programas de Diseño, COMAPROD. Dentro de sus publicaciones destacan La nueva educación del diseñador gráfico, de la editorial Designio, Lecciones introductorias de retórica, diseño y comunicación, y El marco de la retórica para la educación superior del diseño, editadas por la UAM Coajimalpa. Así también es autor y coordinador de la antología Ensayos sobre retórica y diseño, publicada por la UAM Xochimilco. Ha escrito diversos artículos sobre su línea de investigación, la retórica y la pedagogía del diseño. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.